la Alianza Federalista está exigiendo respeto y está exigiendo presupuesto. Pareciera que con el presupuesto ya estuvo. No, respeto es muy importante. Hoy estamos, lo advertía José Woldenberg hace algunas semanas en un artículo maravilloso en el diario El Universal, como muchos otros artículos más, hoy estamos frente al riesgo de una autocracia, frente al centralismo exacerbado, frente a las decisiones que son solo en la Ciudad de México sin tomar en consideración otras voces. Y eso es muy peligroso para una democracia, pero vamos a ver lo más real, es muy peligroso para la paz, para la estabilidad. Yo le aprecio mucho al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que me tome la llamada. Javier, gobernador, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, estimado Luis. Mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Déjame rescatar algo de lo que decías el día de ayer, si no me equivoco. Ahí tenemos tu voz, escuchemos. Si la respuesta sigue siendo la indiferencia y los oídos sordos, estamos listos para dar la batalla política y legal, no solo recurriendo a los instrumentos que nuestra Constitución nos permite, sino a instancias internacionales. Pues, ¿de qué tamaño puede llegar a ser este pleito, Javier Corral? Cuéntanos, gobernador. Pues más que un pleito, debe convertirse en un movimiento reformador a nivel nacional, porque la exigencia de respeto al federalismo, al sistema democrático, debe convertirse en una exigencia nacional, porque exigir un presupuesto justo, equitativo para las entidades federativas, respetar aquellos fideicomisos que realmente estaban funcionando y operaban con reglas claras y con transparencia, no tenían por qué ser eliminados. Estas exigencias, Luis, están cayendo en saco roto, en oídos sordos. Hay una indiferencia absoluta, una especie de háganle como quieran, no hay voluntad de rectificar, de escuchar los planteamientos desde las entidades federativas. Por eso creo que hay que dar una batalla política y jurídica en torno de la defensa del federalismo, de las libertades políticas en nuestro país que cada día parecen estar más amenazadas que en ninguna otra época, y particularmente el sistema democrático se basa precisamente en un sistema de equilibrios y de contrapesos, no solamente a partir de las oposiciones en el ámbito de la política partidista, sino los equilibrios y los contrapesos de las instituciones que la propia República diseñó en la Constitución para distribuirse competencias, facultades y recursos y así poder atender las diversas demandas y necesidades de la población. No es otra cosa la división de poderes y la división de los niveles de gobierno. Sin embargo, como tú lo has dicho al principio y me parece muy acertado, Luis, yo sí coincido de que estamos viviendo un proceso de restauración autoritaria que se finca de nueva cuenta en un modelo unipersonal de gobernar vivido por nuestro país en la década de los 70, un autoritarismo estatal centrado en una figura todopoderosa, todo lo decide, todo lo resuelve y todo lo concede, porque es la época de los 70 en México, en donde cualquier proyecto, así fuera hacer una película, o apoyar a un deportista, o contribuir con alguna zona de desastre, pasaba por la voluntad del presidente de la República. Ahora es lo que pretenden, por ejemplo, con la eliminación de estos 109 fideicomisos y fondos federales, trasladar 68 mil millones de pesos al ámbito discrecional del presidente de la República para que sea él quien decida quién tiene viabilidad de ser apoyado por el gobierno y quién no, y no un conjunto de reglas, de objetivos, de metas, de instituciones que habían venido funcionando para ello. Se nos ha acusado a quienes estamos en contra de la extinción de los fideicomisos de defender la corrupción,
y obviamente todas las demás etiquetas que siempre se ponen a quien difiere del presidente, conservador, Sí, claro. y todo lo que hace para dividir la opinión de buenos y malos, de fifís y conservadores, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, pues si los fideicomisos efectivamente tenían algunos fallas acreditables o desviaciones o actos de corrupción, pues es con los que debieran haber actuado desde el punto de vista del Ministerio Público y hacer las investigaciones, los procedimientos sancionatorios y castigar ejemplarmente a quienes hayan incurrido en actos de corrupción o ilegalidad. Pero yo quiero preguntarte, gobernador, porque en esta visión tan maniquea que estamos viendo, en este México de los buenos y los malos, en esta radicalización y polarización, ojalá que me equivoque, pero no parece que vaya a terminar bien. El escenario, y me llamaba la atención lo que dicen ahí varios gobernadores en esta alianza federalista, puede llevar a una catástrofe social. ¿Cómo ven el escenario? ¿Cómo lo ves tú en particular cuando pues el diálogo no se llegase a dar? Ojalá que se dé, ojalá que se cambie el rumbo, pero ¿cuál es ese peor escenario que tienen en la mente? Yo creo que desde el gobierno de la República se está trabajando para generar una tensión social mayor a la que tenemos. Yo no sé si para provocar en términos reales una crisis política o una crisis social que derive en medidas extraordinarias desde el punto de vista constitucional para el propio presidente de la República. No tendría ninguna lógica, no tendría sentido esta polarización creciente, esta descalificación sistemática, el estar sembrando odio, el estar irritando a la sociedad, a cualquier crítico, etcétera. No habría una explicación lógica fuera de esta que yo te quiero compartir, porque me parece que lo que se busca finalmente es generar ya una clara división en el país de quienes están con el presidente de la República, independientemente de lo que haga, de lo que diga o no haga, y quienes estamos en desacuerdo con muchas de sus medidas. Yo creo que se está buscando tensar la relación social, y a mí me preocupa muchísimo ello, porque esto puede ser un escenario que le dé pie a nuestro país, como nunca se lo había planteado, a buscar una perpetuación del actual grupo que detenta el gobierno de la República en el poder, por la vía de la polarización. Ahora sí que, como lo fue haciendo en otro modelo, el presidente Chávez se había afinado. Ya en Venezuela, ¿te refieres? Venezuela. Porque mira, yo era muy reacio, estimado Luis, claro, a comparar, a traer esa comparación o hablar de la venezolización de México. Yo siempre critiqué, tengo que aceptarlo, a quienes decían que esto se podía convertir en una Venezuela, y hablaba de una extrapolación, y hablé de una magnificación, una exageración, pero lamentablemente debo reconocer que me he equivocado. Todos los signos apuntan a generar no un gobierno, sino a tratar de instalar ya un nuevo régimen bajo sus propias convicciones, ideología, no basado en la Constitución, sino fundamentalmente basado en un modelo ideológico en términos de la política del país. Déjame preguntártelo así, Javier Corral, gobernador en Chihuahua, ¿ves a López Obrador como el Hugo Chávez mexicano, así de plano? Yo no creo que sea la figura comparativa. El modelo sí está teniendo características, pero no creo que sea una figura comparativa. Pero nos estamos venezolizando. Sí está delineado ya como una nueva figura autoritaria en América Latina. El editorial de Financial Times lo que hace es describir ya a López Obrador como un personaje con rasgos autoritarios, con una mecánica de concentración de poder,
que lo marca ya en el continente como una nueva figura autoritaria. Yo creo que por eso también al presidente le caló ese editorial. Pero evidentemente que lo que estamos viendo es una centralización de todo, un control político cada vez más fuerte de muchos ámbitos, y el linchamiento mediático como el instrumento para callar la crítica. Y déjame preguntarte, ¿qué opinas del instrumento jurídico en particular? A ver, vemos lo que ha sucedido con la Corte, para muchos genuflexo, totalmente, pues extraña la pregunta que nos va a costar 1.500 millones en la consulta, pero en este tema de la Alianza Federalista, yo veo la posibilidad, y te la quiero consultar, ¿qué opinas tú de que de pronto se quieran sacar de la manga, no sé, el 76 constitucional y quieran aplicar como se aplicaba en el Priato, desaparición de poderes a los gobernadores rebeldes? Es muy complicado porque él sabe que tenemos el respaldo del Congreso local, de nuestras sociedades. Uh-huh. Él lo que ha querido traducir, la exigencia de un presupuesto más justo, más equitativo, es que se trata de la petición de los gobernadores. Ayer lo que se organizó en los 10 estados que conformamos la Alianza Federalista fue realmente muy importante. Yo diría es un día histórico y se constituirá en un hito dentro de este nuevo momento político que vive México. Uh-huh. Porque ayer demostramos que no es cierto que se trata de la petición de un individuo, de un gobernador de su estado. Está detrás una exigencia de pueblo y gobierno por un presupuesto más justo. Ayer, por ejemplo, en el evento de Chihuahua participaron los 3 poderes del estado. Uh-huh. Tuvimos el respaldo de los 67 alcaldes y alcaldesas de toda la entidad, Luis, de todos los partidos. Yeah. Tuvimos representación de gremios, de sindicatos, de organizaciones empresariales, incluso participaron líderes religiosos. A ver, hubo una representación social uh-huh. que hace buen rato no se concitaba como ayer se produjo. En el evento de Chihuahua, lamentablemente, esa pluralidad, ese nivel de representación no se pudo observar como se observó, por ejemplo, en actos como el de Guanajuato uh-huh. o el de Jalisco, que me dicen que fue muy vigoroso en términos presenciales, porque nosotros estamos pasando un momento muy complicado en la pandemia. De hecho, nosotros tomamos la decisión, Luis, de regresarnos la semana pasada al color rojo en el semáforo que mide el riesgo epidemiológico en el estado. Y el evento fue prácticamente virtual. Uh-huh. Hubo cerca de 25 personas en el Palacio, tomaron la palabra 15 de ellos para hacer un pronunciamiento en torno de estas exigencias, y el resto estuvo a través de la plataforma Zoom. Uh-huh. Yo debo decirte, presentes los exgobernadores del estado, o sea, una pluralidad política que se ha manifestado con toda claridad en contra de una pretensión que es indebida, que es hacer del presupuesto de la Federación un instrumento del gobierno central para dar viabilidad solo a sus prioridades uh-huh. en términos de infraestructura y de programas sociales. El presupuesto es de la Federación, y conforme viene el proyecto, hay además una afectación a las entidades en términos de participaciones, aportaciones, de recursos convenidos y de varios rubros del ramo 23. Chihuahua, por ejemplo, en términos reales tendría una afectación cercana a los 2.580 millones de pesos. Para la situación que representa que en ahora, porcentaje de presupuesto, ¿cuánto es? Más o menos. ¿Mande? En porcentaje de presupuesto, estos 2.800 millones, ¿con cuánto menos te quedas, pues? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto de casi 76 mil millones de pesos, pero estamos al límite. Sí, no, pero estamos, o sea, nosotros sí, pero traemos un déficit presupuestal arrastrando. Uh-huh. Hemos tenido que reorientar recursos, cerca de 3.500 millones de pesos a la pandemia, claro, tanto a la crisis sanitaria como a la reactivación económica del Estado. Si no lo hacíamos así, estaríamos en este momento peor,
sufriendo consecuencias todavía más dramáticas de no haber reorientado esos recursos. El problema es que estamos llegando en este momento pues prácticamente sin dinero, sin flujo. Estamos hablando por ahí de un 5%, que para un estado es muchísimo. No, bueno, olvídate, o sea, es pues, un para trancazo nosotros fuerte. Es muy fuerte porque tenemos, te decía, no solo arrastrando el déficit operativo del gobierno de Chihuahua, que aunque lo hemos venido saneando y hemos venido haciendo esfuerzos muy importantes, Sí. cuando mejor teníamos planteado ese saneamiento financiero, pues nos vino una pandemia que nos hizo cancelar proyectos, que nos hizo reorientar recursos, destinar apoyos a créditos, a subsidios, etcétera. Y, por cierto, en ese tema, pues también la exigencia nuestra ha sido de la Alianza Federalista, que el gobierno de la República nos ayude a soportar los gastos extraordinarios de la pandemia que tuvimos que solventar con recursos ordinarios y sobre todo fundamentalmente con nuestras participaciones y aportaciones que por ley y por fórmula están decididas para las entidades. No se trata de ninguna apoyo extraordinario de la Federación. En el centro, pues, del evento de ayer, lo que estuvo es una exigencia de reconsideración, de rectificación de este presupuesto que, de aprobarse en sus términos, viene a generar realmente un golpe muy fuerte a las entidades federativas en un momento muy dramático donde estamos enfrentando retos y desafíos sobre todo presupuestales en términos de la pandemia. El presidente, de alguna manera, gobernador Javier Corral, responde hoy habla sobre el tema en la mañanera, y esto es lo que dice. Yo quisiera que lo escucharas para conocer pues cuál es la respuesta de alguna manera desde Chihuahua, tan afectada desde la pandemia económicamente y en donde también, pues hasta políticamente, porque te han ubicado ahí como un líder opositor y bueno, han hecho muchas cosas, inclusive con el tema del agua. Me han echado la caballería encima. Sí, el presidente dice esto, escuchemos. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso. Pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra, pensando que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer. ¿Qué nos dices, Javier Corral? Bueno, pues primero es una respuesta muy simplista, que como siempre nunca va al grano de las cuestiones. Si alguien ve todo de manera electoral es el propio presidente de la República. El gobierno todo lo traduce en cálculo electoral, en rentabilidad electoral, en impacto electoral. Por eso toda crítica, todo movimiento, toda exigencia la califica con fines electorales. Porque un gobierno que siempre se está viendo en campaña o que siempre está actuando en campaña, es lógico que conciba exigencias de justicia o reclamos con fines electorales. Sin embargo, el problema es mucho más profundo que la respuesta que el presidente da, porque se está anidando un gran fracaso del propio gobierno de la República, claro, porque se está generando, además de mucha irritación, yo veo también mucha desesperación en mucha gente que no encuentra eco, sensibilidad en sus demandas. He visto en estas últimas semanas, he platicado fundamentalmente con científicos, con investigadores de distintos ramos en materia de desarrollo e innovación tecnológica, porque nosotros hemos hecho un énfasis en el tema de los fideicomisos de ciencia y tecnología. Es un rubro que a mí particularmente me preocupa muchísimo su desaparición, no solo por la afectación a Chihuahua. Evidentemente nosotros tenemos dentro de los fondos mixtos con CONACYT
inversión, ahí hay una inversión de cerca de 165 millones de pesos Claro. que los desaparecen. A mí lo que me preocupa es, en medio de una pandemia como la que vive México, Uh-huh. y de una crisis económica tan acentuada, una contracción que parece que nos va a generar mayores problemas económicos, prescindir de la ciencia, dejar de apoyar la innovación tecnológica o los proyectos de desarrollo tecnológico, es el gran contrasentido de las lecciones que nos ha generado esta tragedia sanitaria. Y solo un gobierno que se finca en carácter autoritario Uh-huh. puede prescindir de la ciencia, de los científicos, de los investigadores. Entonces, hay desesperación en muchos de estos grupos, Ya. incluso dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a resolver? Nosotros hemos formulado varias propuestas, una de carácter jurídico constitucional. Uh-huh. Hemos hablado de ir a la Corte una vez que se publique la reforma que elimina los fideicomisos, Uh-huh. para presentar una controversia Claro. constitucional, toda vez que se afectan derechos fundamentales consagrados en la Constitución, metas fundamentales y objetivos fundamentales como nación dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y dentro de todos los planes sectoriales que a lo largo de las décadas México ha ido construyendo. Finalmente, Javier Corral, estaremos muy atentos a este tema con la Alianza Federalista, pero yo quiero preguntarte algo muy particular de Chihuahua y que se dio esta mañana. De alguna manera, la Guardia Nacional reconoce un abuso en torno a lo que sucedió en Delicias, en Chihuahua, lo que pasó con Jessica Silva, pues abatimiento, artero, pues, asesinato. Hay ya personas detenidas. ¿Qué nos dice sobre este tema y sobre pues los mensajes que daba la Guardia Nacional en esta mañana? Bueno, nosotros hicimos esa investigación, como creo que ya lo sabes. Así es. Nosotros entregamos el 28 de septiembre. De hecho, el presidente ni siquiera sabía que la habíamos entregado. 2 semanas después andaba diciendo que no habíamos entregado nada. Así están las cosas en el país. El 28 de septiembre, la Fiscalía General del Estado entregó prácticamente concluida la investigación del asesinato artero que se produjo en contra de Jessica Estrella Silva y de las lesiones que recibió su esposo Jaime Torres. Uh-huh. La investigación recogió testimonios de diversas personas, testigos oculares. Obviamente hicimos un aseguramiento de armas, distintos análisis balísticos, se generaron muchos documentos periciales, dictámenes uh-huh. periciales, para prácticamente entregarle la investigación concluida. La Fiscalía General de la República individualizó la responsabilidad y hasta donde estamos enterados el día de hoy se determinó que 6 miembros de la Guardia Nacional participaron en ese lamentable hecho. El único asunto que hay que recuperar en todo esto claro. que se ha anunciado es que van a ir a una prisión militar en Mazatlán. Uh-huh. O sea, van a ser condenados. Tiene que ser un fuero civil también, ¿no? Militares. Tienen que pasar también por el juicio civil, ¿o no? Bueno, nosotros sinceramente creíamos que se generaría uh-huh. Todo un juicio de carácter penal dentro de las instancias no militares. Ya. Bueno, no. Ese es el finalmente es el acuerdo que se ha tenido con la Fiscalía General de la República para que ellos compurguen la pena en una prisión militar. Nosotros pues queremos asegurarnos de que eso ocurra. Va a ser así. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, 1000 gracias por estos minutos aquí en MBS y estamos al habla. Si me permites, muy buenos días. Buenos días, Luis, con mucho gusto. Un saludo a todos.